90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos fieles a la cita, 37 minutos y medio sobre las 8 de la mañana, edición correspondiente a este primer día del mes de marzo de 2021. Sí, comenzamos el mes de marzo ya definitivamente, aunque es el más cortito del año, también se nos ha hecho un poquito largo este mes de febrero, al que, bueno, pues ya lo enviamos a la historia y nos ponemos a vivir el mes de marzo, ya está. Seguimos en Cuaresma y seguimos además con muchísimas ganas, aunque sabemos que esta Semana Santa no será lo que estamos esperando, porque nos faltará una parte importante de nuestra celebración, que serán nuestras tamboradas y nuestras procesiones. Sí que nosotros queremos seguir viviendo intensamente, de la forma más intensa posible, lo que es la Cuaresma, claro que sí. Y hoy, bueno, pues queremos quedarnos con una de esas, de nuestras dos tradiciones, una de ellas. Nos queremos quedar hoy con el tambor. Pero además, haciendo un poquito de historia. Hoy hacemos historia. Hoy vamos a hablar de las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, que en estas fechas pues deberían estar ya también pues prácticamente en la mente de todos, y un año más pues no tendremos la posibilidad de vivirlas, ni cerca ni lejos. Y lo que vamos a hacer hoy, según me ha comentado, que ahora mismo lo vamos a saludar y vamos a preguntar, vamos a hacer un recorrido teniendo un poquito en cuenta pues cada una de las sedes que ha tenido las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor, luego si no el Bombo, como saben, y bueno, pues recordando seguramente alguna anécdota o algún momento, alguna cosita de cada uno de los pueblos, alguna peculiaridad de cada uno de ellos, en fin, no sé exactamente cómo ha preparado para hoy el programa, pero lo que sí sé es que lo tenemos ya en los estudios y aquí está José Ángel Ruiz. Buenos días. Buenos días, ¿Qué José. tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien en esta mañana. Habrás, por una parte, disfrutado mucho preparando el programa de hoy y, por otra, un poquito triste también. Te veo, te noto triste, porque, claro, este año tampoco hay jornadas. No hay jornadas de exaltación y que, pues, son muchos años acudiendo a estas jornadas de exaltación, representando a medios de comunicación y disfrutando de cada una de las sedes. Y ahora hablaremos de anécdotas de a partir del año 1996, que es la primera vez que los medios de comunicación se ciñen pues a las jornadas y a narrar lo que pasó en las jornadas. Muy bien, bueno, pues hoy esto es, el contenido que te proponemos es ni más ni menos que hacer un recorrido, hacer un poquito de historia en torno a las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, y de alguna manera pues acercarnos a esos momentos a través de los sonidos y recuerdos que se pudieron dar en cada una de esas jornadas, aunque lo que es imposible es hablaros de las jornadas desde el punto de vista del momento vuestro y cómo lo disfrutaréis vosotros. Quiero decir, cada uno que haya asistido a alguna de las jornadas pues tendrá sus propias vivencias, ¿no? Y sus recuerdos, más o menos relacionados con el tambor, que de todo habrá, de todo habrá. Es que las jornadas han unido mucho, Han unido mucho en toques e incluso en relaciones personales. Han unido, incluso han separado también en alguna ocasión. También hay que tenerlo en cuenta. Habrá de todo. Bueno, el caso es que lo que quiero decir es que si tenéis alguna anécdota, si recordáis, bueno, pues algo
especial que os pasó, os sucedió en una de esas jornadas, o queréis contarnos, pues no sé, cómo las vivisteis, o qué peculiaridades notasteis en esas jornadas, diferentes quizás a las demás, pues nos llamáis al 967 30 53 21 y nos lo contáis. O, bueno, pues podéis también, si queréis, marcar ese teléfono, y si no, enviarnos un correo electrónico a participa@soloradio.es. Por lo tanto, hoy el tambor, ellinero y no ellinero, es protagonista. Pues vamos a comenzar hablando de los orígenes de las jornadas de exaltación del tambor y el bombo. Venga. Y pues empezamos hablando además de un tema polémico, porque vamos a hablar de Mula, del año 1983, ya que pues este pequeño pueblo de Murcia comienza la historia donde el tambor y el bombo se abren paso para comer. Cuando se dice de un pueblo, un pequeño pueblo, se dice, pero grande de corazón. Pero grande de corazón. Pues pasó para convertirse en un emblema de amistad y concordancia entre los pueblos de una misma tradición. El 18 de septiembre de 1983 pues se celebra la primera fiesta del tambor, denominada la primera muestra del tambor, coincidiendo con las fiestas patronales de Mula, que son las fiestas patronales del niño. Se realizaron demostraciones de toques de tambor, muestras de indumentaria de los tamborileros y tambores, con pueblos participantes como Agramón, Ellín, Moratalla y Tobar. Los organizadores de esta primera edición, de ahí vengo a decir de lo del tema polémico, nosotros vamos a decirlo así porque desde el mismo consorcio lo han denominado así. Ahora hacemos un poquito de resumen para Sí. que nos quede claro un poco lo que ocurrió hoy. Pues después de esta primera edición, muy contentos con la participación de otros pueblos, pues no sabían en lo que se habían metido y el camino que habían iniciado desde Mula. También decir que, pues poniéndolo en antecedente, pues al margen de estas jornadas de exaltación, los contactos entre pueblos de tamborileros se intensificaron. Tobarra y sus tambores participaron en la edición número 20 del concurso regional de tambores y bombos, que se celebró en Híjar en el año 1985, firmándose un pacto de hermanamiento entre ambas localidades. Sin embargo, años antes del comienzo de la exaltación del tambor, los primeros hermanamientos entre localidades de tradición tamborilera ya se celebraron el 5 de septiembre de 1970 en Alcañiz, donde se formó oficialmente la ruta del tambor y el bombo, junto a 3 pueblos más: Andorra, Calanda e Híjar. Más tarde, en el 1976, se aprobaron los estatutos de la ruta del tambor y el bombo y se unieron más pueblos con tradiciones tamborileras como Albarate de Arzobispo, Alcoriza, La Puebla de Híjar, San Pedro de Calanda y Urrea de Jaén, formando así los 9 pueblos que hoy forman la ruta del tambor y el bombo. O sea, que estamos hablando de cosas que ocurrieron antes de poner en marcha las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, porque más o menos podríamos decir por zonas delimitadas de forma bastante clara, pues ya se tendía a buscar esa unión entre pueblos tamborileros. Y entonces, pues todo esto fue quizás la semilla que más tarde daría como consecuencia las jornadas. Y ahora viene, pues en el año 1986, 3 años después, Ellín, retomó la iniciativa de los muleños en 1983 y organizó unas jornadas de exaltación. Para nosotros las primeras, en Mula, pues dicen que son muy parecidas a las que se celebraron en el año 1983, y así que así el 14 y el 15 de marzo de 1986 se celebraron, no sé si denominarlo segundas jornadas o primeras jornadas nacionales de exaltación del tambor, que se hicieron realidad en Ellín. Fue la primera vez que se denominó Jornadas Nacionales de Exaltación al Tambor.
aunque no se incluía en este punto el bombo. Hubieron discrepancias con la organización de Jaén por llamarlo así, Primeras Jornadas Nacionales de Exaltación, ya que la idea y podemos decir, las discrepancias ya existían en las jornadas de Mula que se realizaron años atrás. Jaén invitó a todas las localidades tamborileras para la celebración, donde algunos acudieron y otros no. Por ejemplo, Mula no se presentó este año. Entre los pueblos que sí se presentaron fueron Baena, que en los vídeos que se pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube, pues está ese año 1986, donde se ve pues a Baena, donde todo el mundo pues alucinaba y disfrutaba pues de esa indumentaria tradicional. Y pues tras el éxito de estas jornadas, algunos pueblos empiezan a plantearse su organización, entre ellos Baena y Moratalla. ¿Quién sería la que lo celebraría en 1987? Pues no se sabría aún, así que entre Baena y Moratalla pues se decidió Moratalla, que fue el pueblo elegido que continuó pues estas jornadas. Bueno, entonces, haciendo un poquito de resumen, tenemos ahí una serie de poblaciones que ya tenían algún acto parecido a las jornadas tal cual se pusieron en marcha, comenzaron a ser una realidad y bueno, pues esto ocurrió en esta cita tamborilera de Mula, pero también sucedió en varias ocasiones en los pueblos tamborileros del Bajo Aragón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poco el lío venía por la celebración anterior en Mula, no por los pueblos tamborileros del Bajo Aragón, porque si no, pues estaríamos hablando que la edición sería la veintitantos, podría ser, ¿no? Porque claro, ya se había realizado muchos años en Aragón. Esto fue entendido por unos de una manera y entendido por otros de otra manera, ¿no? Y mientras uno defendían que no importaba todo lo que se había hecho anteriormente y que las jornadas como tal nacieron en Jaén, en Mula, que también lo veo lógicamente respetable, pues decían que ya eso tal cual se había hecho en Mula, con lo cual las de Jaén no eran las primeras, sino las segundas. ¿Solución de esto? Pues un poco saltarnos una, ¿no? Que fue aquello que nos llamó tanto la atención, de decir, ¿y cómo hemos pasado de una a la siguiente, ¿no? Saltándonos otra, ¿no? Pues es eso, ponerlo un poco al día y aún así, de vez en cuando hay errores, ¿no? En la interpretación, y unas veces pues son las primeras jornadas las de Jaén y otras veces pues no lo son. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que siguieron esas jornadas y aquí están. Y aquí están, y año tras año. Yo recuerdo de estas primeras jornadas de ir con mi padre a la plaza de toros a ver lo que se ha denominado año tras año pues el gran acto de las jornadas de exaltación, esa exaltación en la que cada uno de los pueblos va a tocar el tambor. Y yo recuerdo vagamente, y lo único que recuerdo, si te digo más te engaño, lo único que recuerdo es estar en la parte alta, en los palcos, en las que no había techo. Solamente recuerdo eso y que sonaba tambores. Ya no sé si tocaban otros tambores. Luego ya años después, y viendo esos vídeos, ese vídeo que se realizaba, que ha ido perdiendo el color hasta estos instantes en la que pues se ven todas las bandas de Jaén tocando a la vez en el albero, pues es totalmente inconfundible. Y ya como desde el punto de vista técnico, ver esos altavoces en el escenario que parecía más de discoteca que de evento, pues hace recordar que tuvo gran trabajo el que tuvieron que realizar. Pues no, si meto la pata, corrígeme pronto, y si no, si nos escuchan nuestros oyentes también, que ese año lo organizó la Federación o la Asociación de Cofradías, ese primer año de las jornadas. La Asociación de Peñas todavía no existía, la Asociación de Cofradías y Hermandades. Pues tuvo muchísimo trabajo para realizar para nosotros, para los de Jaén, esas primeras jornadas de exaltación al tambor. Y estamos hablando de 1986. Muy bien, bueno, pues superada ya esta pequeña crisis en los inicios de las jornadas, bueno, pues cada año
ya se tenía claro que tenía que ocurrir eso, unirse como ocurría en la Plaza de Toros de Ellín, los pueblos tamborileros, a hacer una muestra del sonido y la forma de tocar el tambor en cada una de las localidades, y esto pues fue ya notándose incluso en la forma en la que, bueno, pues muchos pueblos también iban cambiando un poquito la mente, ¿eh? Hasta ese momento muchos pensábamos, yo me incluyo también, porque algún momento de eso estuve, muy jovencito, que el tambor en Semana Santa solo se tocaba en Ellín. Llegaron estas jornadas y bueno, pues nos dimos cuenta que la tradición tamborilera se extendía con sus claves concretas a otras poblaciones de España. Pues pasamos a Moratalla en las terceras jornadas en el año 1987. Pues como ya hemos aclarado todo lo que pasa con la denominación, pues las jornadas en Moratalla se organizan entre el 3 y el 4 de abril de 1987, aumentando cada vez más el interés de esta celebración y creciendo el número de pueblos participantes, que esta vez se presentaron 5 pueblos de Aragón: Agramón, Ellín, Tobarra, Mula y Moratalla. Y una ausencia muy importante fue la de Baena. Se celebraron los actos como otros años, un acto inaugural y un concierto, también una concentración de tambores y las muestras de toques del tambor. Y fue la primera vez en el desfile que se usaron tablillas con el nombre de cada pueblo. Este año fue cuando la exaltación comienza a vivir un rápido crecimiento e interés, ya que Moratalla destacó en su organización y supo saberla progresar, aumentando el número de pueblos participantes y dando vida a las exaltaciones. Decimos esto porque a partir de ahí, claro, comienza el interés y empieza a decidirse cuál sería las siguientes jornadas. Y Tobarra se comprometió a celebrar las jornadas de 1988, pero pretendió cambiar la fecha de la celebración y hacerla coincidir con las fiestas patronales en el mes de agosto. Al acercarse la fecha elegida, se percataron que esta fecha era un periodo vacacional y que no era una fecha apta para los tambores, por lo que se decidió posponer la celebración al 4 y 5 de marzo de 1989. Bueno, pues ahí está el toque de Moratalla, que venía un poco a ser, bueno, pues ese paso difícil que se tenía que dar en ese momento, que era dar consecución a las jornadas nacionales de exaltación del tambor, una vez, bueno, pues se intentaba solucionar ese punto de vista diferenciado entre dos organizaciones que eran a ver cuál había organizado las primeras. Moratalla, y tras Moratalla pues tocó el turno a Tobarra. Pues así suenan los tambores de Tobarra. Pues estas cuartas jornadas de Tobarra en 1989 finalmente se celebraron el 4 y el 5 de marzo de esta fecha. Para los elevados presupuestos contó con la ayuda económica de la Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades. También el interés y la participación aumentó considerablemente. Y decir que, pues cómo no, que hablar de Tobarra, ya que allí pudieron degustar pues gastronomía de embutidos, dulces, albaricoques, y también el número de participantes ascendió a 15 pueblos, los 9 de la ruta del tambor y el bombo, del Bajo Aragón, Agramón, Baena, Ellín, Moratalla, Mula y Tobarra. Se aportaron diversas novedades a las jornadas, como una exposición de artesanía del tambor, la implantación de un servicio de guías para cada localidad y comidas que harían amistades e intercambios de regalos. Mientras los demás actos de la tamborada se celebraba prácticamente de la misma manera que las jornadas anteriores,
mientras que Híjar ya se había planteado celebrar las próximas jornadas de exaltación al tambor y el bombo. Pues siguiendo este recorrido tamborilero, sonidos del tambor de Tobarra, como bien nos comentaba José Ángel, viajábamos al año siguiente a Híjar. Y también nuestros oídos viajan con el sonido del tambor. Aquí notamos ya una peculiaridad importante, que es la utilización del bombo como parte importante del ritmo del toque. Con lo cual es quizás en esta ocasión una de las veces en la que un pueblo donde el bombo es importante se convertía precisamente en sede de las jornadas. Pues en Híjar, y como bien dices tú, el bombo, y hay veces que me confundo siempre con las denominaciones, con muestra, con jornadas de exaltación al tambor, pero, y he hablado anteriormente de jornada de exaltación al tambor y el bombo, pero estas jornadas de exaltación se cambia la denominación para incluir el bombo. O sea, eso fue este año ya. En el 1990. 1990. Es cuando aparece también en la nomenclatura de esta reunión tamborilera el bombo. Pero eso sí, como por segunda vez, pero ya se mantiene en esta edición, en la del año 1990. Vale. Decir que se celebró entre el 24 y el 25 de marzo y que se celebran estas quintas jornadas de exaltación. Era la primera vez que se celebraba la exaltación en Aragón, donde los bombos tienen una gran aceptación. Y como se trata de un pueblo más pequeño que las de Castilla-La Mancha y Murcia, optaron por incluir los bombos y así aumentar la participación de tambores con bombos. Este año Híjar la participación fue muy numerosa, con la participación de 25 pueblos, que fueron los 15 que participaron anteriormente en la exaltación de Tobarra, más otros 10 pueblos: Alcora de Castellón, Alagón, Chiplana, Egea de los Caballeros, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfidén, Piña del Ebro, Zaragoza, Zuera y Teruel. Algunos de estos pueblos jugarán un papel muy importante en las celebraciones del futuro. Como novedad de este año fue la de romper la hora, el acto de romper la hora, que fue el sábado 24 a las 12 de la noche. Híjar desde entonces animó a otros pueblos pequeños a organizarlo. Entonces fue cuando realmente crecieron las amistades y acercó a distintas localidades y diferentes tradiciones, culturas de la zona de Zaragoza, Castellón, hacia Murcia y Castilla-La Mancha. La Alcora fue el siguiente pueblo en aceptar estas jornadas. Pues enseguida nos marchamos a la Alcora, pero ya en este caso, y cuando ya por segundo año los bombos van tomando protagonismo, viene también por cierta división entre los que asisten y participan y viven la jornada anual, estas jornadas nacionales. Y es precisamente pues que el bombo ya comienza a estar presente en las celebraciones en Semana Santa de poblaciones que hasta el momento pues el bombo no había sido un instrumento habitual. No era muy habitual ver por las calles de Mula o por las calles de Moratalla o de Ellín esos bombos que, por ejemplo, pues Baena sí que no ha incorporado a su tradición, ahí no lo han incorporado, pero sí que ya se comenzaban, sobre todo en Ellín, en Tobarra, incluso en Aramón, a ver algún bombo, que hasta entonces, como digo, era prácticamente inexistente. ¿Te puedes creer? Yo que en aquella época en Híjar tendría 10 años aproximadamente, pues a lo mejor el tema de los tambores lo he asociado como si estuviera, los bombos como si estuviera toda la vida. Claro, no puedo yo
decir, yo lo he vivido las tamboradas con el bombo, años después, pues claro, vas conociendo, te vas introduciendo más en las tamboradas y vas conociendo que el bombo no era tradicional de Ellín. Eso es normal. Las generaciones se van uniendo a la celebración y van viendo desde el momento que comienzan a participar. Y eso es lo que ves y eso es lo que crees que ha sido toda la vida. Eso es lo más lógico del mundo. Eso ha ocurrido y está ocurriendo con, por ejemplo, las tamboradas en Ellín, ¿no? Hay generaciones que ya han nacido pensando que la tamborada en Ellín es ir delante de una procesión. Y la tamborada en Ellín no ha sido ir delante de una procesión, ha sido tocar en la calle el tambor. Lo otro era el momento concreto de tocar en ese momento el tambor, pero normalmente la tamborada es otra cosa. Y a lo mejor voy a crear polémica, pero voy a crear polémica antes de eso. Igual que la tradición de subir por el camino de las columnas, antiguamente yo me acuerdo de subir con mi padre o la gente, se subía por cualquier camino. Todos los caminos llevaban al Calvario, no solamente para subir al Calvario hay que subir delante de la procesión el Viernes Santo. Pero claro, hay generaciones que han nacido con ello y entonces esa es su tradición. ¿Dónde nos marchábamos? Pues vamos a la Alcora. A la Alcora. Venga. Aquí el sonido se grabó bastante saturado. Sí. Pero es normal porque con muchos bombos, con muchos tambores y dándolo todo al máximo, no hay ningún micrófono que sea capaz de recoger el sonido. Hablamos del año de antes porque el Alcora por entonces estaba dispuesto a organizar las jornadas del próximo año, aunque estaba previsto que se celebrase en Baena para no repetirse en la zona norte. Pero Baena decidió aplazar la cita para ponerlo en un año emblemático, el 1992, coincidiendo con las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Estas cuartas jornadas de exaltación del tambor y el bombo se celebraron el 23 y 24 de febrero, a las que se unieron esta vez un total de 26 representaciones. La celebración fue similar a la de Hija, incluyendo también la rompida de la hora, con un buen ambiente valenciano. Transcurrió esa noche y algunos grupos de tamboreros, a pesar de la prescripción del silencio y descanso, permanecieron tocando el tambor toda la noche y así, una vez más, los tamboreros comienzan a cambiar las tradiciones de las tamboradas y estas influirán mucho en su futuro. Las jornadas han crecido y los pueblos participantes se habían completado. Vuelve a aparecer algo que con el tiempo pues también pues sería importante, ¿no? Que es la rompida de la hora. En los pueblos donde esto se ha realizado toda la vida, pues van imponiéndolo también de alguna manera y nosotros pues podemos decir que este momento tan especial que ahora vivimos en el momento del encuentro, que antes era totalmente diferente, era con traca y demás, pues ahora se hacen con ese silencio que se rompe en el momento que se abre la piña del encuentro. Yo te voy a contar una anécdota sobre eso vivida en Canal 49. Hubo un programa de Semana Santa en el que el anterior presidente de la Cofradía del Resucitado, Ángel, puede ser, me van a perdonar de verdad los oyentes, comentaba que a él le gustaría, le gustaría un encuentro, pues que los tambores respetaran el silencio hasta que se abriera hasta que se acercaran las dos imágenes y culminara ese momento muy especial. Pues que yo recuerde, ese año fue el primer año que se hizo y la gente desde entonces lo ha aceptado muy pero que muy bien. Bueno, pues son tradiciones que vamos un poco mezclando entre todos, vamos conociendo otros pueblos y vamos, además esto de la imitación que, bueno, hay muchas personas que les encanta, ¿no? Pues vamos cogiendo todos un poco de cada. Es igual que los toques. Analizamos un poquito los toques después de los pueblos y resulta que el racataplan está casi en todos, más o menos, con alguna pequeña modificación. Muy bien, bueno, pues dejamos la Alcora y nos vamos ¿dónde? A Baena. A Baena, toca Baena.
Esa vestimenta que tanto nos llamó, ya no nos llama tanto la atención porque estamos más acostumbrados, pero tanto llamó en las primeras ocasiones la atención porque, claro, pasábamos de vernos vestidos con túnica negra, con pañuelo, a ver unos señores bien vestidos, con su pantaloncito negro, con su chaquitita roja, ¿no? Sus bordaditos, su tamborcito y sus colas blancas y negras con esos cascos maravillosos. Llamaron mucho la atención. Voy a poner un poquito de humor, y yo me llegué a preocupar por la tradición de Jean, porque era también la novedad el hacerse una foto con el casco puesto, con la túnica negra, el tambor y el casco puesto. No, eso es unir ciudades, ¿no? Y esto es siempre agradable. En este caso, pues la verdad que sí, y son muchos. Muchos, hay bastantes baeneros que cuando llega el Viernes de Dolores están aquí en Ellín compartiendo esa primera temporada con nosotros. Pues hablamos de esta jornada que pues se celebró en Baena y en la que la participación aumentaba y las diferencias entre las distintas tradiciones se hizo notar. En el norte tenían horarios de toque dentro de la procesión, mientras que la mayoría de las del sur tocaban el tambor fuera de los horarios de procesión. Con tantas diferencias de costumbre era evidente que era necesario ir creando algunos criterios y normas en la exaltación. Ya se tenía conciencia de que se tenía que reunir los representantes de Mula, Ellín y Moratalla y Tobarra, municipios donde ya habían celebrado las jornadas, y los representantes de Baena, que era el próximo en celebrarlo, y estos se reunieron el 21 de julio de 1991 en el Hotel Cenajo, donde se tomaron los acuerdos llamados los acuerdos del Cenajo, donde salieron algunos acuerdos como ir alternando cada jornada con los pueblos del norte con los del sur, por los desplazamientos de los participantes, entre algunos otros acuerdos menos importantes. Los de ahí reunidos aún no estaba consolidado como comisión oficial, ni los acuerdos lo eran, pero se llegó a algunos acuerdos amistosos e iguales para todos. De los 5 representantes se vuelven a reunir el 1 de febrero de 1992 en el Hotel Cenajo, ratificándose lo acordado en la reunión anterior, y recibieron la información de los representantes de Baena del programa de actos de las 7ª jornadas nacionales. Baena ya había asistido a diferentes jornadas del tambor y ya se reunieron diferentes veces con los representantes de estos pueblos, pero nunca se había celebrado en su localidad, y era una verdadera incógnita lo que iba a pasar en este lugar, y que pues se celebró con éxito el 4 y el 5 de abril de 1992. Un día, pues sí que es cierto que fue un éxito, pero hubo algunas lluvias. Que eso no se puede prever, pero hubo algunas lluvias donde se aplazaron algunos éxitos y algunos retrasos. Pero aún así, podemos decir que fue todo un éxito. Bueno, pues Baena en el 92 se convertía en la sede de las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. En ese tiempo se estaban tomando decisiones importantes para el futuro de las jornadas, y para mí una de las más importantes decisiones que se tomaron era abrir un poquito más el tiempo de toque de tambor. Ya no solamente de los participantes oficiales, vamos a dejarlo así, sino también de aquellos que marchaban a los lugares donde se celebraban esas jornadas a tocar el tambor. Se iba poquito a poco viendo que la manera de mantener muy vivas las jornadas eran permitiendo el toque del tambor más tiempo, porque al principio era pues unas horitas, un pasacalles y poco más, y bueno, pues poquito a poco la organización se dio cuenta que lo que llamaba al público en general era la tamborada. Tocar el tambor. Sí. Algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero no, por ejemplo, en el Bajo Aragón, porque la mayoría de pueblos pues suelen tocar dentro de las procesiones. Y en algunas jornadas ya en este siglo, a ciertas horas, hermanos de tamborileros de Agramón, Ellín y Tobarra, somos los que estamos tocando el tambor de noche. Es lo que comentaba, que es un poco los que teníamos ya de antes las tradiciones de tocar el tambor en tamborada, por las calles y durante muchas horas. Dejamos Baena y nos vamos a Teruel. En el 1993. Yo aquí, después lo cuento.
Pues el 13 y 14 de marzo de 1993 comienzan las jornadas en Teruel y el ayuntamiento encargó a una empresa privada la organización de los actos. Este año como novedad, como la celebración tras el desfile de la fiesta del tambor. Los pueblos participantes ascendieron esta vez a 25 y destacando en estas jornadas fue un impresionante desfile por la incomparable ruta mudéjar, dejando una huella imborrable para los ojos de todos. Las jornadas de Teruel tendrían una repercusión aún después de haberse celebrado. El 26, ya terminadas las jornadas, el 26 de junio de 1993 se reúnen los representantes de la Alcora, Baena, Yin, Moratalla, Muleto Barra en el Parador de Turismo de Albacete, para destacar la falta de atención por parte de algunas organizaciones visitantes. A consecuencia de ello... Anda, pues entonces mira, por ahí voy a ir yo un poco, fíjate. A consecuencia de ello y de la experiencia ya vivida en otras jornadas, se insiste en algunas regulaciones generales. Se ratifica el nombre y se compone la comisión que regula y hará un seguimiento de las actividades de esta tradición. En ese momento se componía de 2 representantes de cada localidad, de los 6 participantes de la comisión. Las reuniones no cesaron y había mucho alboroto para que todos los representantes llegaran a un acuerdo, pero finalmente, después de varias e intensas reuniones, habían conseguido pues tener un reglamento que iría guiando el desarrollo pues de esta celebración a lo largo del tiempo. Y, cómo no, la comisión ya fue una realidad en ese instante. Pues una comisión que era necesaria el poner en marcha para velar por los intereses de las jornadas en el futuro. Y precisamente iba a comentar esto. No sé por qué, bueno, sí, por lo negativo, voy a decirlo, por lo negativo. Es una de las jornadas que más recuerdo. Fíjate, me pareció tener una ciudad maravillosa. Los amantes de Teruel los visitamos. Bueno, aproveché el tiempo y Teruel me encantó. Las torres, Mudéjares, bueno, maravilloso. Pero yo jamás he visto unas jornadas tan tristes. O sea, se nota perfectamente que fueron organizadas en plan empresa particular, se nota perfectamente que no había tradición de toque de tambor, más allá de las procesiones y demás, porque es que yo recuerdo el pasacalle tocando el tambor por la calle y la gente bajando las persianas, no había nadie en las calles. La gente bajaba las persianas como si estuviera, yo qué sé, molestando el sonido del tambor, ¿no? Bueno, tremendo. Yo no tengo buenos recuerdos de esas jornadas, aunque digo, ya lo dejo patente que Teruel me encantó como ciudad y sus gentes también, pero en este aspecto el tambor yo creo que allí no era entendido como en otras poblaciones. Sí. Y es que, claro, juntar todas las tradiciones y, claro, si no eres un pueblo tamborilero no eres capaz de comprenderlo. Mula, 1994, tras muchas reuniones de la comisión, tuvo lugar estas jornadas en Mula y presentó su proyecto para volver a organizar las jornadas en su localidad y salió anfitriona. Por primera vez se repitieron unas jornadas en la misma localidad. Los días de celebración fueron el 12 y el 13 de marzo de 1994 y Mula volvió a vivir por segunda vez las jornadas. Pero esta vez serían diferentes, ya que las costumbres habían cambiado y ahora existía un reglamento de comisión. Las nuevas innovaciones de los muleños que habían reducido el tiempo de la exhibición, ya que se alargaba cada vez más, y la cena del sábado se había convertido en una cena informal de tapeo, con unas temperaturas bastante calurosas para esos días, a diferencia de su primera edición en 1983, que no se tocaba después de la cena. Esta vez los tamborileros pudieron disfrutar toda la noche de la gran tamborada por las calles de este pueblo murciano. Después de estas jornadas, pues se volvió a reunir la comisión y volvieron pues a ajustar un poquito más ese reglamento de las jornadas de exaltación del tambor y el bombo. Recuerdo esa tamborada ampliada, lo que estaba comentando anteriormente. Ahí en Mula es donde ya se deja toda la noche el toque del tambor, porque pues las organizaciones se dan cuenta y los pueblos participantes que es la única manera de mantener viva año tras año la intención de tantas y tantas personas por participar en las jornadas. Si no, pues habría quedado en un mero acto de exhibición, un acto quizás en un
lugar concreto y ya está, ¿no? Y en este caso se les da muchísima más vida ampliando ese tiempo de toque de tambor. Bueno, te hablo de una novedad de ese año del 94, ya que pues para el 22 de octubre se reúne la comisión en Ellín y se decide legalizar el nuevo reglamento con algunas modificaciones de última hora. Y se aprueba una sanción de 25.000 pesetas para el funcionamiento de la comisión a aquellos ayuntamientos del municipio de la comisión que no asistan a las jornadas. Una multa, una especie de multa. Bueno, pues así se toca el tambor en Mula. No compararemos el toque con Moratalla, no se preocupen, pero suena un poquito similar. Uy, ya. No, además esto en los pueblos tamborileros un poquito de rivalidad, siempre ha habido y habrá. Pues vamos a hablar un poquito de rivalidad. Ahora siempre después. Ha habido y habrá, y además yo creo que en su justa medida es bonito. Es bonito porque a las poblaciones que se encuentran un poquito así picadas, vamos a decirlo así, pues les obliga a seguir manteniendo la tradición y ampliándola. Con lo cual, pues bueno, tampoco es tan grave. Más cositas. Pues llegamos a la 10ª edición y la celebramos y se celebra en Ellín. Venga. Pues se celebró el 25 y el 26 de marzo de 1995 y volvieron las jornadas a Ellín. En esta ocasión fue la 10ª edición y la organización pues corrió a cargo de la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Ellín, donde finalmente participaron 19 localidades. Ellín se preparó para esta ocasión ya que tenía experiencia con la organización de las jornadas debido pues a una edición anterior y había asistido había hecho y participado y asistido a innumerables exposiciones y muestras de carácter nacional. Organizaron un pasacalles, podemos decir así, un desfile el domingo con las diferentes bandas de cornetas y tambores de la localidad y acompañado pues estos actos con abundantes caramelos de gin, como no podía ser menos. Y ahora viene un poquito aquí la polémica, ya que el 25 de marzo de 1995 pues nuestro pueblo vecino Tobarra inauguró el monumento del tambor, por lo que no gustó mucho a los ellineros que se realizara la inauguración del monumento coincidiendo con la fecha de las jornadas en Ellín, ya que este acto provocó desplazamientos hacia el pueblo vecino, mientras que en Ellín no sonaban pues los tambores. Por lo demás, las jornadas transcurrieron favorablemente y Ellín, una vez más, concluyó con éxito sus segundas jornadas de exaltación. A ver, en aquel momento tampoco es que se marchara todo el mundo a la inauguración del monumento. Lo que pasa es que sí que parte importante de las delegaciones oficiales que en ese momento les tocaba estar en Ellín, pues claro, como fueron invitados, lógicamente por educación pues fueron, ¿no? Y entonces pues, a ver, es lógico, ¿no? Un poco el enfado, porque fue aprovechar una cosa para hacer otra. Y entonces pues se podría haber hecho algún año después cuando se hicieran en Tobarra. Pero en fin, son cosas que ocurren y ya está. Además, en aquel momento había cierto pique, más que tamborilero, yo diría político, en aquel momento. Con lo cual, eso vino un poco a encender un poquito más la llama. Pues vamos a continuar, ¿no? Con Alcañiz 1996, se celebró entre el 16 y el 17 de marzo y ellos celebraron... Espérate, Alcañiz. Espera, que pongamos también el sonido de Alcañiz, hombre, cómo suena Alcañiz con sus tambores. Como decíamos anteriormente, celebraron sus primeras jornadas y podemos decir que Alcañiz fue visitado por gran cantidad de tamborileros de todos los municipios y hubieron grandes retrasos en el desfile por la cantidad de participantes. A pesar de la buena organización, el desfile acabó suspendido por estar más de 2 horas detenido. Decir que qué decir de Alcañiz y de sus impresionantes construcciones en el casco antiguo.
A lo largo de este año, la comisión celebró 2 reuniones donde se trataban temas sobre el desfile y de conceder las próximas jornadas a Moratalla. Aunque yo recuerdo más que también al año siguiente hubo también una suspensión en Moratalla, que ahora contaré la anécdota. Pues de Alcañiz decir que también una población preciosa y que recuerdo perfectamente las emisiones que realicé junto a varios compañeros desde esa plaza maravillosa de Alcañiz en esas jornadas. Qué buenos recuerdos también, oye, qué bien. Pues hablamos de Moratalla, que para mí fue mi primera experiencia en los medios y en las jornadas de exaltación. Estamos hablando del 97. Me has asustado un poco, no sabía qué ibas a decir. Del 97, en la que pues se grabaron para Canal 49 las primeras imágenes de unas jornadas de exaltación, que fue un acto que fue seguido multitudinariamente por muchos sellineros a través de la tele, pero también en vivo y en persona. Se hablan de 6.000 personas, un desfile en el que entonces era el presidente de la Asociación de Peñas de Tamboreros de la Semana Santa de Ellín. Empezó el desfile siendo 6 y empezó a llamar, porque antiguamente no había pues una delegación oficial de 50 tamborileros que fueran acompañando exclusivamente o que fueran elegidos para ir en el desfile, sino que antiguamente todos los tamborileros que acudían al pueblo podían participar en el desfile. Entonces, en el origen, en el inicio de esta tamborada, pues estaba la cruceta de Ellín y el presidente y 5 tamborileros más. Entonces, eso no era una representación digna para los sellineros. Entonces se fue llamando a todos los sellineros que estaban viendo este desfile, se fueron incorporando, hasta que llegó un momento que fue imposible continuar porque había incluso había tamborileros que pasaban por una calle y volvían a reincorporarse por otra calle. Eso fue bueno y malo, porque siempre se ha dicho que esto del pasacalles oficial, no estoy hablando de la tamborada, sino el pasacalles oficial, parte importante de la culpa de que se tuviera esto que organizar de una manera concreta fue de Ellín. Además tuvimos la prueba en el 95 estábamos hablando, que bueno, pues iban los pueblos tamborileros pasando, claro, cerraba Ellín y a partir de Ellín ya era una inmensa mole de gente tocando el tambor, ¿no? Y en alguna ocasión pues ya esto se hizo un poco tradicional, que ahora lo iremos viendo seguramente en los datos que nos vas dando, con lo cual llegaba un momento que, claro, cuando llegaban poblaciones con un número de tamborileros más importante o llegaba Ellín, pues ya se acababa el desfile. Donde cuando llegaba Ellín se acababa el desfile porque ya era imposible pues seguir, ¿no?, con la organización del evento. Y a partir de ahí, no por nada, no porque nos portáramos mal ni nada, sino por el número. Y a partir de ahí comenzaron tradiciones como Ellín, sea el pueblo que sea el participante, el anfitrión que cerrara, Ellín iba a cerrar. Luego se marcó un número de máximo de 50 participantes para la delegación oficial. Bueno, fueron unos años un poco complicados para la representación ellinera de las jornadas y muy complicada. No, bueno, pero esto pasa en cualquier evento, ¿no? Un evento siempre está vivo y más todavía cuando cuenta con tantas personas participando, pues los eventos están vivos y hay que ir marcando normas, si no, no hay manera de mantenerlo. Si se deja crecer a su libre albedrío, pues lo más normal es que se vaya de las manos y luego no se pueda controlar. Pues así fue Moratalla, que se celebró el 7, el 8 y el 9 de marzo de 1997 y se convirtió en el tercer pueblo donde se repetían las jornadas de exaltación. Esta vez fue visitada por 22 pueblos y por primera vez Baena visitaba este municipio. Una vez más, Moratalla supo poner alma a las jornadas, organizando hasta el último detalle, donde se concentraron una de las mayores manifestaciones conocidas por el pueblo, donde todo el mundo percibió el cariño de sus gentes y en definitiva todo el mundo estuvo involucrado en este acto, y que el domingo por la mañana parecía que había pasado pues un terremoto o un tsunami. Ahí están los buenos amigos de Moratalla haciendo sonar sus
tambores, sus grandes tambores. Pasamos a Andorra. Andorra, 1998, los días 20, 21 y 22 de marzo, pues se celebraron estas jornadas con una participación de 21 pueblos y también se inauguró pues un monumento pues al tambor y al bombo. El encuentro fue multitudinario y Andorra y sus escenarios se quedaron pequeños y se apuntó un éxito importante y un recuerdo inolvidable de las filas donde los tambores ascendían a San Macario. Y también pues decir que la comisión se reunió en el Ayuntamiento de Baena el 19 de septiembre de 1988, donde se trató, entre otras cosas, la irresponsabilidad y poco respeto de algunas delegaciones participantes. Bueno, eso habrá mucho que tratar y hablar, y la propuesta de volver a organizar las siguientes jornadas, que fueron en Baena. Otra vez en Baena. Baena lo ha organizado cuatro veces junto con Mula. Recordemos también que Baena es la población que dio al primer presidente del consorcio, Antonio Mesa Sevillano, desde el principio y aún sigue siéndolo. Sí. Ha sido un cargo, podríamos decir, vitalicio. Sí, pero Antonio, en funcionamiento. Pero no es un cargo muy, es un cargo de unión, es un cargo en el que Antonio Mesa ha sabido pues reunir y apaciguar a muchas delegaciones. Es un cargo que el día que no esté Antonio vamos a notarlo mucho. Ahí lo dejo. La verdad que Antonio Mesa Sevillano, siempre que hemos querido hablar con él, siempre, pero tanto para hacerlo en directo como también en el plano personal, es una persona que siempre ha estado ahí. Que hoy no toca valorar la labor del consorcio ni del presidente ni nada, que ese dato es interesante también, que desde el principio ha estado ahí al frente de las jornadas y de la comisión. Exacto. Baena. Pues estas jornadas se celebraban, lo he dicho antes, el 12, 13 y 14 de marzo de 1999, asistiendo los mismos participantes que la edición anterior. Esta vez innovaron con un magnífico espectáculo de teatro, danza y música. También se fue realizando la inauguración de un monumento, un acto que ya se estaba convirtiendo en una tradición, los pregones, que ya no eran igual, y todas las costumbres iban cambiando año tras año. El crecimiento de estos encuentros tamborileros en los pueblos, en los pequeños municipios, disparaban los presupuestos y muchas veces colapsaban las calles y los alojamientos de toda la zona. Con tantos participantes de diferentes zonas de España, pues también hubieron los primeros roces. Y el desfile de Baena llegó al límite de lo sostenible por culpa de algunas personas problemáticas. Pero bueno, esto siempre pasa conforme van pasando los años y hasta que se marcan unas normas. Son muchas miles de personas trabajando en un mismo fin, que es hacer sonar los tambores, y oye, al final tiene que haber algún rocecillo, es normal. Decirte que se llegó a un acuerdo a partir de Baena en el que los representantes de los pueblos en el desfile sería como máximo de 50 participantes, reduciendo así el colapso y tiempo en los desfiles. Lo decíamos, estaba lo que teníamos claro desde el principio, que esa tamborada o ese desfile con posterior tamborada era lo que seguía manteniendo viva las jornadas. Al final, se organizaba o podía también cargarse esas jornadas. O sea, lo que podía darle vida podía también matarlas. Claro, hay que organizar las cosas. Baena, y nos vamos a Tobarra 2000. Tobarra, año 2000. Pues unas jornadas que también fueron todo un éxito. Sobre todo muchísimos sellineros viajaron en esos autobuses lanzadera que pusieron desde Tobarra para que vinieran ellineros y agramoneros. Solamente puedo decir cosas buenas de este año, porque fueron unas jornadas de éxito, amistad y pasión por el pueblo tamborilero, en el que entre cada una de las peñas recogía un pueblo tamborilero, lo acogía,
en su sede, en su cuadrilla, como si fuera pues un tobarrín más. El toque del tambor pues estuvo autorizado entre las 4 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del domingo, con 21 pueblos, los habituales, que disfrutaron de las jornadas y le dieron un empujón de acercamiento a los pueblos y su pasión por el tambor. Número de participantes según la organización fueron de 15.000 tamborileros. Y a pesar de que había pues dudas y preocupación por las jornadas anteriores, solamente puedo decir que fue un auténtico éxito. Yo de ese año recuerdo esos desfiles, también ese acto de las jornadas que se realizó en la Plaza de Toros, y solamente pues hubo amistad y también pues en buena compañía y armonía, y algunos también lo recordarán porque fueron unas jornadas espectaculares, pero claro, estamos hablando de principios de siglo. Estamos hablando del año 2000. O sea que nos quedan todavía tantas citas y nos queda nada, media horita de programa. Bueno, esto... Bueno, de todas formas ya es cuando empiezan a repetirse localidades que ya lo han organizado anteriormente, con modificaciones mínimas quizás en cada año, de un año a otro, en su organización. Y también es cuando van realizándolas ya poblaciones un poquito más pequeñas, porque se ha pretendido siempre que todas las poblaciones que participan en las jornadas al menos una vez organicen las jornadas. Claro, esto en poblaciones tan chiquititas, como las hay en esos pueblos tamborileros, pues les resulta bastante complicado. Pero llega entonces el momento en que dice una población más o menos pequeña, vamos para adelante. Pero eso pasará... Ya de una de las grandes un poquito más adelante. Más adelante. Decirte que a partir de ese año pues cambia la nomenclatura, la comisión de las jornadas. En el año 2000 se realizan 2 reuniones y estas eran las últimas reuniones con el nombre de comisión. A partir de ese año se decide formar un consorcio para mejorar los acuerdos entre pueblos de las jornadas, denominado desde entonces Consorcio de los Pueblos del Tambor y Bombo de España, que estará formado por ayuntamientos y asociaciones de todos los pueblos organizadores de las jornadas del tambor. Ahí nace el consorcio. Ahí ¿no? nace el consorcio. O sea, antes era pues la comisión, no sé cómo se llamaba, comisión, ¿no? Muy bien, perfecto. 2001. Va creciendo la cosa. 2001. Alcora. Mientras se aprobaban pues los estatutos, se celebraba la edición número 16 de estas jornadas, en los que se celebraban los días 23, 24 y 25 de marzo. Y claro, en una pequeña villa trabajadora que también repitió la organización. Desde el principio, el comité coordinador centró la atención en mentalizar a su pueblo de que estas jornadas poco tenían que ver con las de 1991, sobre todo al cambio de concepto después de 10 años transcurrido. La participación, como se podía esperar, fue masiva y todo transcurrió sin contratiempos, y montaron una gran carpa en el recinto ferial para la acogida de los participantes en la comarca, y se promocionó muy bien las jornadas. Este año incluso mantuvieron una conexión a través de la televisión, a través de Antena 3. Bueno, ya os recuerdo, bueno, la verdad que el programa es más o menos para escuchar un poquito de la historia de las jornadas y demás, pero que si queréis participar y contarnos alguna cosita vivida en esas jornadas, 967 30 53 21, y si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a participaallín@solorradio.es, como Paco, por ejemplo, que dice que las jornadas habrá tenido mucho bueno, pero en Ellín se ha cargado un poquito la tradición tamborilera con los bombos. Bueno, es una forma de pensar, y la verdad que no son pocas las personas que han pensado eso siempre, ¿no? Las cosas, la unión con otros pueblos te trae estas cosas, tradiciones que se van mezclando, se van copiando, se van haciendo bueno, pues comunes a todos los pueblos, y ya está. Pero bueno, que todos son, bueno, pues ponen normas y ya está. Más cositas. Hablamos de Mula. Mula, que en el 2002 celebraba las jornadas el 8, el 9 y el 10 de marzo. Repitió las jornadas y es el primero en repetirlas por tercera vez.
con la experiencia acumulada, pues esta vez se organizó por tamborileros, pensando en los tamborileros, con un desfile corto y la convivencia se cuidó al máximo. Otra gran organización de mula con la participación de 21 pueblos, como era la norma. El viernes, como novedad, se vivió la noche de los tambores y el desfile el sábado por la mañana. Ya finalizadas estas jornadas, el 30 de octubre del 2002 se celebra una reunión en Alcañiz donde se firmaron los nuevos estatutos y se aceptó a Agramón como anfitrión de las jornadas de exaltación para el 2004. Llegamos al 2004 y llega... Dime. Al 2003 antes en Alcañiz. Alcañiz y, bueno, pues se iba haciendo con un par de años, venga. Sí, se va haciendo con un par de años, ya que pues hay que darle tiempo a la organización a que vaya pues preparando pues todos los detalles para que sea todo un éxito. Pero antes de Agramón, en Alcañiz 2003, se celebraron las jornadas el 28, 29 y 30 de marzo, manteniendo libre los actos del domingo para facilitar el viaje de vuelta a los participantes de la zona del sur, y que posteriormente también se aprovecharían para los pueblos participantes de la zona norte y del Bajo Aragón. Decir que fue todo un éxito y acudieron 7.000 tamborileros para luego pues ir pues preparando e ir presentando unas jornadas muy especiales, que fueron las de Agramón 2004. Hablamos de Agramón. Hablando, ¿no? Es que estaba recordando... Mira, lo voy a decir. Estaba recordando qué estaba haciendo en Agramón en ese 2004. Además de ver tanta Guardia Civil que aún la tengo en mi mente, y de dónde dormí. En un coche y pasé un frío, madre mía. Bueno, pero esas eran las anécdotas. El problema que tengo en Agramón es que me acuerdo más de las cosas de la primera vez que de la segunda. Yo pasé un frío esa noche... No lo puedo, vamos, pero eso sí, lo pasamos muy bien con grandes amigos y con esas jornadas que fueron espectaculares y que se han ido destacando año tras año. Se celebró el 19, 20 y 21 de marzo y organizaron estas jornadas siendo un reto para uno de los pueblos más pequeños que había afrontado el desafío de las jornadas, donde pues unos 600 habitantes, 700 habitantes fueron capaces de organizar unas jornadas de exaltación con 20.000 asistentes, manteniendo la sencillez y la buena esfera de las jornadas. 21 pueblos fueron los participantes y también se inauguró pues un monumento al tambor y se instalaron diferentes barras, carpas y restaurantes que fueron de las cofradías de Ellín. Y que, claro, al estar allí tan solo a unos kilómetros, pues fue pues quien resolvió ese problema que tantas organizaciones tiene, como el alojamiento de gran parte de los participantes. Agramón demostró que pues era un pueblo pequeño, pero que tenía una muy buena coordinación y que pudo organizar y disfrutar de las jornadas, siendo estas totalmente un éxito rotundo. Yo de ese año de Agramón tengo tantas anécdotas y tantos recuerdos que creo que no se pueden decir ni por antena. Bueno, pues llega, la verdad que fue todo un reto. Fue todo un reto porque es lo que decía antes, se intentaba hacer partícipes a las poblaciones más pequeñas y decirles, oye, alguna vez tenéis que organizar vosotros las jornadas. Claro, no es lo mismo organizarlas en Teruel o en, no sé, en Tobarra, en Alcañiz, que hacerlo, por ejemplo, en Aragón. O sea, en Aragón, en algunos pueblos de Aragón o en Agramón, ¿no? Poblaciones mucho más pequeñas. Pero en este caso, ahí estaba Ellín para ayudar. Bueno, Ellín y Tobarra también, que yo creo que entre los tres dimos un ambiente maravilloso a esas jornadas de Agramón. Las sentimos como nuestras, claro que sí. Pues hablamos de Híjar en 2005.
En los últimos años de la jornada, pues estas jornadas fueron evolucionando enormemente y transformando pues algo más que un acto en torno al tambor. Y se convirtieron pues en un acto anual de gran interés para los tamborileros y turistas. Las tamboradas se convirtieron en un gran espectáculo festivo de día y de noche, recorriendo las calles de los encantadores pueblos que formaban cada una de las rutas de la exaltación del tambor y el bombo. En Hijas se celebró el 11, 12 y 13 de marzo y coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración de la Semana Santa de Hijas de fiesta de interés turístico nacional. Repetían la organización y como ya sabían celebrar las jornadas en su pueblo, pues los actos transcurrieron sin incidencias. Allí se congregaron 21 localidades, más Almazora y Zaragoza, que también participaron en la tamborada. Pues el 2006 fueron las primeras jornadas que se realizaron, bueno, las primeras jornadas que realicé yo para aquí, para Solo Radio. Esas fueron las primeras jornadas. Ese dato es importante. Ese dato. Voy a destacarlo. Hay un antes y un después de esas jornadas. Pues a mí me hacía mucha ilusión decirlo, José. Muy perfecto, claro que sí. Las primeras jornadas en 2006 y fueron el 24, 25 y 26 de marzo. ¿Dónde? En Baena. Baena otra vez. Donde se escucharon los tambores y bombos del norte y también murcianos y andaluces. 2007, Alcoriza, se celebró pues por primera vez el 16, 17 y 18 de marzo y unas jornadas que, como en años anteriores, la organización innovaron en nuevas ideas, con la idea de hacer una apertura de unas jornadas diferentes y modernas, donde el viernes antes de empezar la tamborada había un gran espectáculo de luz y sonido para la inauguración y también unas jornadas increíbles y modernas por parte pues de esta población, donde trabajaron para que pudiéramos disfrutar de diferentes bandas de música locales y mercadillo artesanal el domingo para que el disfrute de todos los visitantes. Moratalla, 2008. Y volvemos a esta localidad y pues esta festividad se celebró entre el 29 de febrero y el 2 de marzo. En Moratalla no existen limitaciones para el toque del tambor y el bombo durante los días de la exaltación del tambor y garantizó pues una fiesta para los visitantes de día y de noche, acompañados de una mezcla de sonidos de tambores inigualables. En las calles o en numerosas peñas. Entre los actos más destacados de esta edición podemos decir que pues lo más importante fue el acto de exaltación, donde cada localidad participante seleccionó pues a un grupo de tamborileros para que hicieran una demostración de sus toques típicos y más característicos. Andorra 2009. Durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2009 se celebró en Andorra por segunda vez y tenía pues la ocasión de organizar este evento tamborilero tan importante para este municipio, desde la constancia que tenían los andorranos de la celebración de las jornadas en su localidad. Se estuvo trabajando para que estas jornadas quedaran muy bien y muy recordadas. Y en el 2010, ¿qué hacíamos tú y yo, José Belio, en el 2010? No me acuerdo lo que comí ayer, me voy a acordar del 2010. Pues yo que sé, estaríamos tirando cables por allí, por la plaza, ¿qué estaríamos haciendo hasta pues ahora? Eso, pues tirando... ¿Te refieres hasta ahora? ¿A esta hora más o menos? Hasta ahora descansando, sería un lunes, descansando. Y hablamos del 2010, ya que se celebraron las jornadas en Ellín. El 12, 13 y 14 de marzo, desde Solo Radio hicimos un despliegue especial para que quedara en la historia pues esos momentos tan mágicos de las jornadas del 2010, entre ellos el desfile, ese acto de exaltación, la noche, y son muchos actos importantísimos y que van a pasar a la historia, entre ellos también
ese montaje que hicimos del monumento al tambor que se sitúa en la Plaza de Santana, desde su casi día a día haciendo esa fotografía para hacer ese montaje y de ese gran monumento que dio muchas anécdotas por la noche. Ese monumento que nos pusieron aquí para que no se nos olvidara a nosotros, justo en nuestras ventanas. Sí. Que nos asomamos a la ventana y lo primero que vemos es eso, pues, el monumento al tambor. 22 pueblos participantes, en los que se unieron Cuenca y 60.000 tamborileros por la calle, según la información oficial que contábamos y narrábamos aquí en Solo Radio. 60.000 tamborileros. Y también participando la tamborrada de Bilbao. También, es verdad. Que estuvo muy llamativo, por cierto, también, en ese acto, la participación, además, con sus cubiletes estos y demás, muy bien. Uy, qué calor hizo el día de la exaltación. Qué calor hizo el día de la exaltación. También para recordarlo, para recordarlo. La verdad que las jornadas en ese 2010 de Ellín no eran las jornadas de Ellín, eran, yo creo, la jornada de toda la comarca, incluso de las poblaciones de alrededor. Yo recuerdo gente de Jumilla disfrutando como enanos, gente de Ontur también, ¿no? que es incipiente también en ese momento, pues el toque del tambor, bueno, maravilloso. Hubo un ambiente de verdad que fue ya como si hubiésemos empezado la Semana Santa, como si nuestras tamboradas de Semana Santa estuvieran en marcha ya. Qué maravilla. Y se nota cada vez que hay unas jornadas multitudinarias, se nota en nuestras calles, se nota por esas ganas de participar y de tocar el tambor. Y por la cantidad de toneladas de basura que se tienen que recoger luego. Cuanta más basura, más gente ha habido. Hay una estadística de eso, pero no es motivo para hablar ahora. Mira qué aplauso, ¿A que sí? Lo bonito que es cuando terminan los tambores de Ellín, ¿no? Y esa lluvia de caramelos y demás en el acto oficial. Bueno, qué momentos tan especiales. Sí, momento que solamente de pensar el volver a encontrarte a la gente. Ya llevaba varios años pues asistiendo a jornadas, de ir conociendo a gente, de ir conociendo amigos. Y claro, cuando vienen a tu pueblo, pues quieres ser lo más amable y recibirlos como ellos te han recibido a ti, con esa amabilidad y con esas ganas. Yo tengo amigos que veo de jornada en jornada. Los veo de año en año. Bueno, a ver, porque coincidimos, ¿no? Son de poblaciones, pues Mula, Moratalla y demás. Y yo creo que en poquitas ocasiones nos hemos visto fuera de las jornadas. Poquitas. Muy poquitas. Y que aún seguimos teniendo la amistad, aunque solo nos veamos 3 días al año. Sí. Pues pasamos de fecha, pasamos de edición, y en esta ocasión la edición número 26 en Albalate del Arzobispo. Y claro, los días 1, 2 y 3 de abril del 2011 llega por primera vez en las jornadas, y disfrutando de sus estrechas calles alrededor de un impresionante castillo e impresionantes vistas hacia los valles y paisajes naturales. Se vienen unas jornadas muy agradables y los visitantes quedaron muy sorprendidos en el arte de las construcciones. Y también decir que este pueblo no es nuevo en la costumbre de tocar el tambor y el bombo, y ya que está y participa en su famosa ruta del tambor y bombo, y el acto también de romper la hora. Pasamos a 2012, donde se celebra el Alcora. Se repite pues estas jornadas por tercera vez, el 16, 17 y 18 de marzo, donde volvieron a sonar los tambores y bombos de las distintas localidades, convirtiéndose en una verdadera fiesta de tambores en la Sierra de Alcora, acompañado de la gastronomía del lugar, como el ajo arriero y también los caracoles, cerveza, que no puede faltar en las jornadas, y mucho vino. ...2013, Alcira. El 8, 9 y 10 de marzo de 2013... los tamborileros llegan al municipio de Alcira, haciendo sonar a la ciudad los 22 toques del tambor de los 22 pueblos. La experiencia de esta localidad en la organización destaca por su buena
buena amistad y también, como no, buena organización y promoción del evento. También se inauguró el sábado el monumento en honor al tambor y el bombo, y que fue denominado el Encuentro de la Gran Familia Tamborilera de España, donde también se celebraron diferentes actos en la Plaza Mayor y muestras de toques de cada municipio, y fue un gran acto y muy emotivo para algunos de los participantes. Lo que ya no recuerdo es en qué pueblo, no sé si fue en la Alcora o fue en Alcira. Yo creo que fue más en la Alcira, en la que, asistiendo a estas jornadas, pudimos ver también esa gran tradición fallera con los pueblos, incluso tocando el tambor veíamos pasar a el traje de fallera, tanto para un lado para el otro, que para mí fue un gran choque cultural. Además es que esto de las culturas, lógicamente, cuando llegan situaciones como esta, que compartes con otras poblaciones, por ejemplo, pues eso, la comunidad valenciana, pues tanto en la Alcora como Alcira, pues tiene que estar a flor de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos vemos obligados, ¿no?, a mostrar nuestra tradición tal cual es, ¿no?, para que la entiendan los demás. Después ya veremos a ver en lo que cambiamos o no cambiamos, pero nuestra cultura y nuestra tradición es lo que intentamos, lógicamente, hacer partícipes a los demás, ¿no? Y en este caso, pues, esas dos poblaciones de la Comunidad Valenciana, pues lo intentan y lo consiguen. Pero claro, es que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, que es esa... Podría ser cualquiera de las dos. Claro, yo no sé, había un momento que digo... no sé si estoy tocando el tambor en unas jornadas o en un acto de la falla. Pero bueno, que... Es normal. Pero que es normal, porque además tenemos esa suerte que San José siempre coincide en Cuaresma aproximadamente, claro. y que hay tradiciones en las que la prioridad y la importancia varían según el municipio en el que estemos. Claro. Bueno, dejamos Alcira, ¿dónde vamos? A Calanda. Calanda. Estamos en Calanda. Se celebró los días 21, 22 y 23 de marzo del 2014. Además de ser uno de los 9 pueblos que forman la ruta del tambor y el bombo, también es un pueblo que celebra y grande pues estas jornadas de exaltación. Yo este año fallé en Calanda. De todos los años. Fue uno de los pocos años que he fallado a las jornadas. ¿Tus motivos tendrías? Mis motivos tendría. ¿Que estabas en la mili, por lo menos? No. En 2014 en la mili, madre mía. Bueno, venga. Yo creo que fue más para guardarme para una de las jornadas que vendría el año siguiente. Venga, ya. Muy importante. Eso no puede ser la excusa, ¿no? Con un año de diferencia va a ser la excusa esa. ¿Tener más fuerzas para el año siguiente? No, hombre, no. Es que decir motivos económicos suena mal. Pues todos pasamos nuestras rachas. Es que... Pues eso, pues pasamos una racha y nos vamos a Jumilla. Eso es. Que nos pillaba más cerquita. Ya que hay que decir que las jornadas para un tamborilero cuesta su dinero. Se puede ir de dos formas. Una, alquilando un coche y pasándolo de buena o mala manera cada uno, o yendo a un hostal de cada pueblo, y ya pues puedes ir de la forma más económica o de la más cara, ya puedes decidir. Eso siempre. Y como me voy haciendo mayor, pues claro, ya tengo que ir. Ya no puedes dormir en un coche. Ya no puedo dormir en un coche. Si no, al día siguiente no puedes ni moverte. Sí. Muy bien. Bueno, pues Jumilla suponía la entrada de una nueva población, unos años antes, y bueno, pues mira, al final tenían también su momento para la organización del evento. Pues Jumilla, 12, 13 y 14 de marzo del 2015, las 30ª Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, y ya eran 30 ediciones organizadas. Y la exaltación había cambiado mucho desde aquella primera vez. Jumilla, la ciudad del vino, celebró estas jornadas con una participación de 25.000 tamborileros, casi nada. La verdad que a estas alturas resaltar esto es algo que conoce todo el mundo. Siempre que las jornadas han sido en esta parte, a ver si es que hay que dividir esto en dos partes, pero bueno, siempre que han sido en esta parte han sido más numerosas.
Otras cosas, porque son más las poblaciones del Bajo Aragón y más, pues son más chiquititas, más recogiditas y son otra forma de vivir el toque del tambor. Y pues siempre que han sido por aquí abajo, vamos a decirlo así, pues han sido más numerosas en cuanto a participación. Y cada vez las jornadas se convierten cada vez más en una aventura. Y voy a decir por qué. Porque cada vez es más difícil buscar alojamiento, cada vez es más difícil el día del sitio localizar algún lugar para comer tranquilamente, cada vez es más difícil poder asistir a alguno de los actos, ya que es multitudinario pues esa asistencia. Y en el Jumilla 2015 la Patrulla Águila pasó justamente en el momento indicado y en el momento y en el justo lugar en el que tenía que pasar en el acto. Fue un acto pues que lleva innovando con esas pantallas LED que años después pues iría viendo en algunas localidades. Muy bien. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir después de Jumilla a Baena. A Baena otra vez. Nos vamos a Córdoba. El 10, el 11 y el 12 de marzo, los tamborileros fieles a la exaltación del tambor pues volvieron a Baena, siendo este pueblo pues de los más alejados del resto de los participantes. Baena siempre pues logra unas jornadas sensacionales y tras terminar el desfile de apertura del viernes, una cena rápida y a echar las cajas, como dicen ellos, como dicen en Baena, y a disfrutar de un fin de semana de tambores y de distintas tradiciones y toques de cada localidad. ...2017 Alcañiz, entre el 24 y el 26 de marzo se realizan estas jornadas, pues con los actos del viernes se celebraron pues en la impresionante Plaza de España de Alcañiz, y también muy bonita la plaza, pues con un inolvidable, podemos decirlo así, desfile de tamborileros de Calanda, un gran escenario con unos efectos de iluminación que fueron un gran espectáculo para todos los asistentes. Alcañiz por tercera vez volvió a cerrar con unas jornadas con gran éxito. ...2018, Mula, el 9, el 10 y el 11 de marzo, pues este pueblo murciano, donde volvió a ser protagonista de la exaltación, siendo el primer pueblo en repetir la organización por cuarta vez. Una de las asistencias con más participación, 20.000 asistentes, y se convirtió pues en una de las mayores concentraciones de tambores vividas en este pueblo. Al ser este pueblo donde se realizaron las primeras jornadas, y siendo el primero, pues los muleños han observado y vivido de primera mano los cambios en las organizaciones que aquellos una vez comenzaron y que se había convertido en una gran fiesta del tambor, pues y de gran importancia declarada de interés turístico nacional. Lo que ha cambiado desde el 2018 al 1983. Pero ha cambiado todo, ha cambiado la gente, ha cambiado la población incluso, seguramente Mula también habrá cambiado mucho. Y hablamos del 2019, de Agramón, ya que pues el 29, 30 y 31 pues se repitió esta organización con gran número de visitantes, en esta ocasión sobre 20.000 tamborileros, y qué decir de Agramón, que con 600 habitantes volvieron a hacer lo que no han hecho, que sean un auténtico éxito. Madre mía, y parece que han pasado ya un montón de años. Con esto del coronavirus, con el que en el 2020 no tenemos, que en este 2021 tampoco vamos a tener jornada, parece que ha pasado un siglo. Pues no, fue en el 2019. Agramón. Y el 2020, ¿qué vamos a hablar del 2020? Ya hablamos, tú te dirás que... El 2020, pues voy a tocar Alcolisa, y de momento pues está ahí en suspense. Claro. Está en suspense. De todas maneras, estaba previsto que en 2020 se iba a hacer en Alcolisa y en 2021 se fuera a realizar en Tobarra. Ajá.
Pues esto supongo que se habrá paralizado en cuanto sea posible, será en Alcoriza y al año siguiente será en Tobarra, digo yo, no lo sé. O igual se decide no modificar mucho y entonces seguir, no lo sé. Supongo que se retomará por donde se quedó, ¿eh? Y el caso, pues que eso, que Agramón, por ahora, fueron las últimas jornadas. Pueblos que no han organizado las jornadas, pues Alagón, Fuentes del Ebro, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Jaén y Valderrobles. Esos son los pueblos que aún no han organizado. Los más pequeñitos prácticamente, sí. de todos los 20 y tantos, de los 21 que normalmente se juntan en las jornadas, son los más chiquititos. Pero bueno, pues a ver si en alguna ocasión o se hace algo más pequeñito, no lo sé. Claro, es que la mole que supone ya organizar las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, o del tambor y el bombo, a esas poblaciones igual, bueno, pues, en fin, que oye, que se puede, lo ha demostrado Agramón, se puede. Bueno, pues tiempo no nos queda mucho. Esperar que esto se pueda recuperar cuanto antes, que volvamos a la normalidad también en las jornadas y que vayamos teniendo oportunidad de calentar motores para nuestra tamborada a través de las jornadas. Pues en las jornadas nacionales de exaltación, que se llama Tamborada Nacional, tamboradas nacionales, en el que pues gran parte del éxito pues recae a los tamborileros, que año tras año pues se han ido reuniéndose, juntándose. Como que gran parte, todo, sí, pero no solamente eso, sino que han salido familias. Eso sí. Se han unido parejas a través del tambor. También buenas amistades y amigos de grandes personas que acuden a unas jornadas y ya pues ya surge una gran amistad. Y que hablar de las jornadas, ya casi ha unido a esos pueblos tamborileros. Claro que sí. El tambor une, el tambor que para nosotros es tan importante en Semana Santa, resulta que también era la excusa perfecta para conocer a un montón de gentes de puntos diferentes de España que tienen más o menos nuestra misma tradición, que es tocar el tambor. Digo más o menos porque no en todo el mundo se toca con la misma idea, con la misma forma en la tradición o en la misma forma, ¿no? Que cada uno pues tiene sus connotaciones particulares, pero al fin y al cabo es el instrumento que nos une. Bueno, pues con los sonidos de esta última jornada en Agramón llegamos al final también del programa, José Ángel. Muy bien. Pues ¿no? Hay muchos datos, por cierto, ¿dónde hemos sacado todos esos datos? De diferentes fuentes, ¿no? Sí, hay pues distintas fuentes, es muy complicado. Sí. Hay algunas páginas en internet pues que van desvelándote un poquito lo que ha pasado en cada localidad. Había una página del consorcio de las jornadas que me ha costado encontrarla y no sé si es que ha desaparecido, pero bueno, que hay páginas que te van comentando. Hay mucha información. Lo importante es que las jornadas, a pesar de todo, aunque el año pasado y este no se han podido realizar, siguen vivas, y que, como todo lo demás que hemos dejado de hacer, haremos con más fuerza la próxima vez. La próxima entonces tocaría, ¿dónde hemos dicho? ¿En Alcoriza? Tiene que ser en Alcoriza. Alcoriza y después Tobarra. Bueno, pues ir guardando en la agenda alguna hojita ya en el 2022, a ver si podemos retomarlo. José Ángel, gracias, ha sido un placer, como siempre. A ti, hasta luego. Recorrido por la historia de las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo aquí en los desayunos de Solo Radio. Agradecidos también a todos ustedes por la atención prestada, a todos vosotros, gracias por estar ahí. Nuestra programación continúa. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.